En Hebreos 11, que la fe es lo que se espera, la certeza y la convicción. Pero hay una versión que a mí me gusta, que dice que la fe nos lleva a entender. El entendimiento no puede ser así por sí mismo como algo que no tenga una explicación en nuestro raciocinio, ¿no? Y ella quiere, claro, para expresar todas estas cosas a veces, no solamente hay que tener el conocimiento, sino que hay que tener la paz y el momento suficiente como para poder expresarlo. Uno no está igual cuando está tranquilo que cuando está nervioso o que cuando suceden cosas. Entonces, para estas cosas hay que buscar un poco de sosiego y de paz para poder entender lo que Dios quiere hablar de nosotros y poder expresarlo de una manera que se entienda, ¿no? Bueno, que es verdad que Paco iba a darnos un versículo, ¿no? Sigo ya. Pues el otro día habló algo Vicky, que es de lo que yo quiero hablar, y que es partimos desde Génesis, y hablaba en el versículo 1, cuando Dios creó al hombre, y dice que lo creó a su imagen y semejanza, ¿os acordáis, no? Sí. Pero el hombre, todo hombre cree que es creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. Y ayer nos trajo un poco de luz sobre ese asunto. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero si vamos al capítulo 5 de Génesis, vamos a volver a leerlo porque es importante, porque es la herencia que nosotros tenemos de lo que Dios quiso hacer y de lo que al final fue. En el capítulo 5, en el versículo 1, viene un poco más atrás también en el 1, pero no hace falta, porque aquí lo viene resumido en 5 versículos que son bastante claros como para entenderlo. Y dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó al nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Hasta ahí es lo que todos hemos entendido siempre en cuanto a la creación de Adán y la relación que tenía Adán con el hombre. Dice después: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Cuando Dios crea a Adán a su imagen y semejanza, no solamente es la creación de Dios, sino que le da un estado y una posición a Adán, que es la de la relación conforme a su imagen y a su semejanza. Esa relación queda desvirtuada, o queda desprestigiada, o queda sacada fuera, en cuanto Adán hace algo que no tiene que ver con la semejanza y con la imagen de Dios, que es el pecado que Adán comete. A partir de ese momento, la vida de Adán ya no es a imagen y semejanza de Dios, conforme a su espíritu, y pasa a ser una imagen y semejanza según hombre. Yo cuando me enfado con Vicky, ahora ya no tanto, pero cuando me enfadaba más me decía: eres igual que tu padre. Y yo decía: y tú igual que tu madre. Pero es la realidad, nosotros somos herencia de nuestros padres, ya no estamos a imagen y semejanza de Dios como en un principio fue Adán, es otra cosa. Ahora, el hombre vive conforme a esta posición, una posición lejana de la posición primera que Dios quería para el hombre, que era no solo la de su imagen y semejanza, sino que el mover de su espíritu tenía que ser el mismo, y Dios entendía al hombre y el hombre entendía a Dios desde ese punto de vista y desde esa percepción. Pero el hombre queda destituido de la gloria de Dios, como dice en Romanos. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces la imagen de Dios queda trasladada a la imagen humana. Y nuestra herencia, que podía ser en Adán, la herencia de ser imagen y semejanza de Dios, se trastoca. Y ya no somos a imagen y semejanza de Dios, por eso nacemos con pecado. Y en Romanos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la semejanza de Dios y de la imagen de Dios. Entonces ya no somos imagen de Dios. No os quedéis tristes, que no va a quedar ahí la cosa. Pero esa es nuestra realidad, esta es nuestra herencia, y esto es lo que traemos a la vida. Y nacemos pecadores, y somos pecadores. ¿Por qué? Porque nacemos a imagen de nuestros padres.
Esa es nuestra relación con nuestros padres. Esta es la relación simbiótica que nosotros tenemos para la vida, la física. Pero vamos a ir un poquito despacio, si no acabo muy pronto. Efesios 1:4. Vamos a ir poco a poco cogiendo un hilo. En el 3 ya dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este era el objetivo de la elección de Dios, que fuésemos sin mancha delante de Él desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios ya escogió a cada uno de nosotros para que fuésemos limpios y sin mancha delante de Él. El hombre, desde el principio y desde que en Génesis pierde esa identidad como padre, busca por sí mismo y por sus frutos de justicia alcanzar aquello que perdió en Adán. En Adán se pierde un estado, se pierde una forma, se pierde una vivencia, se pierde una forma de estar con Dios. Y Adán queda fuera de esa destitución y se convierte en un alma viviente, como dice la palabra. Adán, desde entonces, y sus generaciones tratan de recuperar de una manera aquello que habían perdido con Dios, lo cual no se puede recuperar. Queda instituido para el mundo, para el Antiguo Testamento y para todos, los frutos de justicia. La justicia, en teoría, es aquello que nos podría poner en sintonía con Dios. De hecho, mucha gente hoy en día trata, por medio de su justicia, tratar de ponerse delante de Dios sin mancha. Y eso es muy difícil, por no decir, no, eso es imposible. Nuestra justicia, el hombre trata de recuperar lo perdido en Edén siendo justo, o sea, siendo íntegro y siendo recto. Y buscamos delante de nosotros mismos el poder estar a la par con Dios haciendo obras de justicia, haciendo cosas por nosotros mismos para alcanzar aquello que habíamos perdido. ¿Me comprendéis? ¿Me estáis siguiendo, no? Entonces, en Deuteronomio 6:25, después de entender el hombre lo que es la justicia, trata de alcanzarla para que su relación con Dios se restaure. Y dice, ¿lo tenéis? Sí. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos aquellos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. 6:25, Deuteronomio 6:25. Deuteronomio, sabéis que es un libro que pertenece a la ley, a la Torá, es el libro de los judíos que todavía sigue vigente, y en él están todos los estatutos, todos los designios y todos los mandatos de Dios para el pueblo de Israel, en el cual ellos tenían que cumplir todos los mandatos para tratar de ser justos. Esta justicia, como dice aquí, que tenemos por justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado, el hombre al fin y al cabo se da cuenta de que es imposible de cumplirla. Esa justicia de la que nos habla la Biblia es imposible de cumplirla, pero no se dan cuenta hasta que llega la vida de Abraham. La vida de Abraham, que es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque su fe fue contada por justicia. Ya no fueron sus obras, ya no fue el sacrificio de Isaac, ya no fue su forma de redimirse buscando la justicia de hombre, sino que agradó a Dios por su fe en que sería el Padre de las Naciones. Pero el Padre de las Naciones en la fe, no en las obras, en lo que el mundo heredaría por la fe de Abraham, que después vendremos a ver lo que significa. Dice, el mayor exponente de la justicia que podemos encontrar en la Biblia son los escribas y los fariseos. Esta gente quisieron desde siempre cumplir todos los requisitos de la ley, cumplir todas las cosas de la ley para alcanzar aquello para lo cual no se podía alcanzar la gracia por ese tipo de frutos, sino que tendría que ser por la fe, que es lo que Abraham quiso enseñar a las generaciones y que nunca entendieron hasta que llegó el momento de Jesucristo. Pero ellos hablaron y predicaron sobre la promesa, que la misma promesa nace del Espíritu de Cristo, porque eran las promesas y las profecías que eran consecuentes para con Él.
Las profecías y las promesas todas tienen que ver con el Espíritu de Cristo. Todas tienen que ver con Cristo y con el cumplimiento de lo que Cristo iba a hacer y vino a hacer y hizo. Lo demás son obras de ley, que no tienen nada que ver para nuestra justificación, por la cual todos somos desechados y todos somos hallados faltos delante del Padre. No puede ser. Para un ejemplo en el que en Mateo 5:20, voy a dar algunos versículos sueltos, porque si no sería mucha cosa y sería más difícil de comprender, yo creo. En Mateo 5:20 habla de la relación que tiene Cristo con la ley. Y viene a decirle a esta gente que ha buscado en el cumplimiento de la ley su justicia, y le está hablando a los discípulos, y le dice, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos, si lo vemos en... no sé qué versículo era, creo que era Lucas. Lucas 11:42. Dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario sin dejar de hacer aquello. Los escribas y los fariseos era gente que andaba como diciendo perfecta delante de la ley, porque hacían o querían hacer todo el cumplimiento de la ley por ellos mismos para poder alcanzar aquel estado que en Adán se había perdido. Y pensaban que por su justicia, por su forma de actuar y por sus buenas obras podían alcanzar la gracia de Dios. Incluso, como dice aquí, y en más versículos, dice que diezmaban todas las cosas que tenían, todas las cosechas, todas las hortalizas, todas las frutas, el eneldo, la menta, la ruda, todas esas cosas, intentando que por medio de su cumplimiento sobre las leyes alcanzarían aquel estado que tenían con Adán. Pero eso era imposible, porque no estaba estipulado para que fuera así. Porque si no sería el fruto o la recompensa de algo bueno que nosotros estábamos haciendo. Cuando nosotros queremos alcanzar la gracia de Dios por algo bueno, entre comillas, que nosotros podamos hacer, ese es el justo y merecido pago por aquella retribución que nosotros estamos acometiendo, pero no es la realidad, porque la justicia no nos lleva a la presencia de Dios. Entonces, vamos a ver qué les ocurre a estos hombres en cuanto a la justicia. Y dice, en Juan 7:53, que todos creo que conocéis este pasaje. ¿Os acordáis de este pasaje, ¿no? De la mujer adúltera. Habla de una mujer que fue cogida en acto de adulterio y que estos hombres, los escribas y los fariseos, queriendo buscar el cumplimiento exacto de la ley sobre estas mujeres, y hombres, que no aparece el hombre, pero bueno, en este caso aparece la mujer, el Levítico dice que esta mujer tenía que ser condenada a muerte por lapidación, o sea, tenía que ser apedreada hasta que muriese. Entonces, cuando es cogida en acto de adulterio, esta gente que tanto quería cumplir la ley, quiso aplicar la ley sobre este pecado de esta persona. Entonces vemos, que no vamos a contar toda la historia, pero vemos en el versículo 7, bueno, un poco más adelante, en el 5, y dice, y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Ponen una trampa a Jesús, o la ponen en una situación en la que diciendo, si la ley dice que hay que hacer esto delante del pueblo porque la ley lo marca así, ¿tú qué dices que hay que hacer? Él no dice que no haya que hacerlo, pero sin embargo les está diciendo, tú que juzgas, júzgate a ti mismo. Y les dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo,
escribía en tierra con un dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar piedra contra ella. Cuando se establece un juicio sobre algo o sobre una persona, y estos en su incapacidad de verse justos, no se pudieron hacer jueces de esa situación, con lo cual ellos tampoco andaban conforme a la ley y conforme a la justicia. Algo había en ellos que no les convencía. Alguna vez ya lo dije, yo tuve una palabra sobre lo que aquí estaba hablando, que viene en Daniel. Dice que la suma de la palabra de Dios es su verdad. No podemos coger versículos sueltos o palabras sueltas o cosas sueltas para intentar justificar nuestra vida. Porque aquí lo tenían muy fácil. Si ellos pudiesen coger este versículo que dice el Antiguo Testamento que a tales mujeres se podían apedrear, esto había que cumplirlo a rajatabla. Pero nosotros a veces en nuestra vida cogemos un versículo que sacamos de fuera de contexto y se convierte para nosotros en un pretexto, porque es lo que queremos justificar de nuestras propias vidas. No sé si me estáis siguiendo. Esta gente quiso hacer lo mismo. Dijo, ¿no dice el Antiguo Testamento que a tales mujeres hay que apedrearlas? Pero Jesús les está diciendo, bueno, pues vosotros que os ponéis de juez, vamos a ver cómo es vuestra justicia, cómo es nuestra justicia, tanto que queremos hacer juicio sobre muchas situaciones. Entonces, en Daniel, en el libro de Daniel, en el 5:25, porque toda explicación que viene en la Biblia, tanto viene en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, tiene que ser una suma de su verdad. No puede ser cosas aisladas. Y en Daniel en el 5 nos da un poco la explicación, o para mí es la explicación, no sé si para todos, pero para mí es la explicación de lo que Jesús les quería hacer ver a esta gente que juzga de esa manera. Y en el 5:25, es una historia larga, pero no la vamos a contar toda, Daniel sabía interpretar los sueños del rey, y el rey siempre lo demandaba para que interpretase las cosas de los sueños, porque aunque tenía allí adivinos y magos y cierto tipo de gente que estaba preparada para interpretar estos sueños, el rey fue inducido a que llamase a Daniel, y Daniel le acertó los sueños. Y aquí en uno de ellos dice, en el 24, dice que tuvo un sueño y que dice, en su presencia fue enviada una mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. De esta interpretación del asunto contó Dios su reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquí veo que muchas veces cuando queremos aplicar nuestra propia justicia sobre situaciones, Dios viene a hablar a nuestras vidas intentando que no seamos jueces de aquello a lo que nosotros podemos ser faltos. Y aquí cuando habla de esta gente que era súper religiosa y súper espectacular en el sentido carnal, les estaba diciendo que en cierta manera no podían aplicar esa justicia porque ellos mismos no se la aplicaban. La única justicia que en realidad vale es la justicia que Cristo cumplió y que vino a aplicar a nuestras vidas y que viene siendo por herencia. Ahora, no digo que no se juzguen los hechos y las cosas que suceden, sí hay que juzgarlas, pero con verdadera equidad, lo cual no es tan fácil. Pero aquí cuando esta gente que se pensó que podía ser juez y les dice, Mene, porque eso es fácil de escribir en el suelo, son palabras pequeñas que no son difíciles de poder escribirlas, dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿A qué reino se refería con esto que está diciendo aquí? Al reino de la justicia que ellos querían haber aplicado y que pensaban que les podía poner en relación con Dios. Ese reino de escribas, de fariseos y de gente que cumpliendo su propia justicia creían que poder estar delante de la presencia de Dios y iban a ser aceptados, por no decir salvos. ¿Comprendéis? Sí. Pero no es esa justicia la que Dios busca. Dice que el único que cumplió toda justicia fue Cristo. Cristo es el que vino a la tierra a cumplir toda justicia, a cumplir todos los estatutos, a cumplir todos los mandatos. ¿Para qué? Para que el legado que nosotros tengamos no sea basado en la justicia humana, sino que sea basado en la fe. La fe es la que a nosotros nos va a llevar a un estado diferente.
y a poder recuperar aquello que se había perdido en Adán. En Adán pierde su estado, pierde su posición, pierde su lugar. Y es irrecuperable por más que nosotros queramos buscarlo de miles de maneras, de miles de formas y de miles de situaciones. Esto es un ejemplo que yo os pongo para que podáis entender cómo es la justicia y cómo que por mucho que la busquemos, hubo personas más preparadas en la justicia humana para poder conseguirla y no pudieron hacerlo. Pero nosotros tenemos una herencia mayor, porque como Abraham entendió y era padre de la fe, en que de su descendencia nacería la genealogía de la cual nosotros seríamos herencia. Entonces, aquello que en Adán, su descendencia fue fruto de su carne, y sus hijos fueron fruto de su carne, y sus hijos fueron a imagen y semejanza de Adán, nosotros nos convertimos en fruto y semejanza de Cristo cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, nuestra herencia ya no es conforme a la de nuestro Padre. Por eso la Biblia dice, el que no abandone padre, madre, hermanos, porque como decía Vicky, te pareces a tu padre, y en la carne me parezco a mi padre, porque tenemos una herencia genética que nos hace ser iguales que nuestros padres. ¿Por qué? Por una herencia cultural, por una herencia genética, por una herencia de enseñanza, de educación, de forma. Pero es que esa herencia no nos vale. Cuando nos adherimos a Cristo, cuando nos juntamos a Cristo, hay que abandonar padre, madre, hermanos, familia. Eso es lo que significa abandonar a nuestros antecesores. ¿Por qué? Porque tenemos que perder esa simbiosis que tenemos con ella para adherirnos a la de Cristo, a la espiritual, en la que heredamos ¿qué? Los frutos apacibles de justicia. Y nuestro reino ya no es el reino del mundo, sino es el reino de Cristo. Entonces nosotros nos convertimos en hijos espirituales de Cristo. ¿Conforme a qué? A su imagen y semejanza. Pero esto tenemos que entenderlo, porque es la única manera que nos vamos a librar de esa herencia que nosotros tenemos con nuestros padres. Dice que espera, que a ver si lo veo, que tengo aquí un lío. Primera de Corintios 15:45. Hasta ahora me estáis entendiendo, ¿no? Yo estoy esforzándome por explicarlo bien, para que no quede por el medio. Vale. Primera de Corintios 15. Bueno, vamos a empezar en el 40 y leemos un trocito. Yo os voy a contar un poco, antes de seguir con esto, para que quede así un poco posado. Yo me convertí en el año 90. En marzo yo fui a un sitio que era un centro de rehabilitación, porque para los que no me conocéis, yo no solo era toxicómano, yo era un bandido, yo era un gángster y yo era mala gente. Mala gente en mi herencia. Aunque mi herencia carnal, mi padre no era mala gente, ni mis hermanas. Yo tengo 2 hermanas, una es cardióloga pediatra, bueno, ya está retirada, y la otra es maestra. Pero a mí me gustó más la herencia de la calle. A mí me gustó más el mundo, las cosas del mundo, las situaciones del mundo. Y yo me hice heredero de todo aquello que había en mi barrio. En mi barrio, pues lo que había en aquel momento, pues eran drogas, era prostitución, era peleas, era todo este rollo. Y en cierta manera yo encontré en la calle lo que no había encontrado en mi casa. En cierta manera siempre buscamos, cuando uno se hace de una tribu urbana, bien sea un punky o bien sea un rockero o bien sea un lo que sea, es porque sale de casa y se encuentra con eso. Y es adaptado, y es metido, y es asociado a una banda, a una forma, o a un grupo, no tiene por qué ser una banda, a un grupo de personas. Y ahí te sientes a cobijo, ahí te sientes en un buen lugar, ahí te sientes identificado. Porque tus amigos que te quieren, que te tal, que estás con ellos, que no sé qué, y crees que esa es tu vida. Y cuando somos jóvenes yo daba mi vida por mis amigos, a mí era mi grupo, era mi núcleo, era mi funcionamiento. ¿Por qué? Porque era mi herencia. Yo no quería la herencia de mis padres, yo no quería ser formal,
yo no quería hacer las cosas bien, yo no quería llegar a las 10 de la noche, yo no quería que no me dejaran fumar, pues todo eso que nosotros buscamos en cierta manera en los grupos que nos comprenden. Entonces yo fui así porque me junté con ese grupo. Bueno, había algunos intelectuales, pero yo nunca fui intelectual, no me gustaba ese mundo. Pero siempre estamos buscando aquello en donde nosotros nos entramos cómodos. Y yo a veces forzaba situaciones pues para ser más golfo de lo que en realidad era, para parecer que era más golfo. Para que los otros dijeran, no, él es más golfo que el otro. Sí. Y buscamos esa identidad en las situaciones. Y eso lo buscamos en cosas, y en bailes, y en amistades, y no sé, cada uno en su historia. Pero eso todo al final no me llevó más que a una vorágine de situaciones que fueron todas cada vez más cuesta abajo para acabar pues preso un montón de veces, con un montón de juicios, de condenas, de robos, de atracos y de historias. Y esa fue mi vida hasta los 28 años. Y yo me fui a esconder a un sitio, porque ya me buscaba otra vez la policía después de no sé cuántas entradas en la cárcel, 15, 17, no sé cuántas. Pues yo me fui a refugiar a un sitio, porque ya no quería ir preso. Y yo fui a un sitio y empecé a comprender algunas cosas de cómo era yo, de cómo era mi estado y de lo que yo necesitaba de Dios para que mi estado cambiase. Porque a mí no solo es que me gustara ser golfo y fuera golfo, es que presumía de ser golfo. Entonces, todo esto tiene que traer a nosotros, a mí me vino muy bien, porque en realidad trajo un pensamiento hacia mí. Y cuando yo empecé a ver las cosas de Dios y cuando yo empecé a ver la Biblia y cuando me empezaron a contar los testimonios de las personas que habían sido cambiadas y transformadas, en mí se creyó una necesidad interna de que Dios tenía que hacer algo en mi vida. Porque yo en realidad había un reto que decía, tú eres un cerdo a la izquierda. En vez de decir un cero, decía un cerdo. Pero esa era nuestra realidad, la de la gente del mundo, la de la gente que y no hace falta ser una persona de esa condición, porque en realidad todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos destituidos de la herencia, todos estamos destituidos del estado que Dios quiere traer a nuestro corazón. ¿Por qué? Por la herencia genética que tenemos, por lo que somos desde el principio. Y es que encima seguimos evolucionando en ese tipo de herencia, porque es lo malo también que tiene. No solamente que yo herede de la carne, cuando heredas de la carne, sigues indagando en la carne y sigues haciéndote más de la carne. Entonces esa herencia es negativa y lo único que te lleva es a la frustración, y por muchos frutos de justicia que tú quieras aplicar a tu vida para justificarte, no es posible. La Biblia dice que son trapos de inmundicia. Yo creo que trapos de inmundicia se debe de referir a esos trapos que eran aplicados a los leprosos y a las personas que tenían sarnas y cosas, que esos trapos después no valían para nada, eran para ser desechados. Pues eso dice la Biblia que es nuestra justicia. Porque no podemos por nosotros mismos ni por nuestra condición poder hallar ni lograr nada de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque no es desde la carne, es desde el Espíritu. Y nosotros en nuestro espíritu tenemos que estar identificados con lo que vamos y tenemos que heredar. ¿Y por qué lo heredamos? ¿Quién es Jesús para heredarlo? Pues Jesús es no solo el Hijo de Dios, el que murió y resucitó por nosotros, sino que es el único en todo el universo que cumplió toda justicia. ¿Para qué? Para tener el poder y el valor de poder darnos en herencia aquello que a Él le corresponde. De una manera voluntaria y gratuita. Y Él fue a la cruz para que nosotros podamos heredar esa justicia. Entonces tenemos que hacernos apartados de aquello, de hombre, de aquella herencia natural, de aquella herencia que Adán transfiere ya a sus hijos como herencia carnal, y para ya no ser como nuestros padres. Entenderme bien, no estoy diciendo que desechemos a nuestros padres. Dice la Biblia que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Entonces a nuestros padres hay que honrarlo. Y la honra muchas veces no, siempre está en el desacuerdo, no está en el acuerdo, está en lo que no estamos de acuerdo. Ahí es cuando se honra. Cuando tú me honras porque estás de acuerdo conmigo, no me estás honrando. Lo que estás es dándome la razón por algo que tú también crees. Pero cuando no estás de acuerdo,
pero obedeces, cuando no estás de acuerdo, pero crees, cuando no estás de acuerdo, pero haces, estás honrando. Pero eso no quiere decir que nosotros traigamos a nuestro corazón todo aquello que nuestros padres en la carne heredamos. Yo cuando me casé no me casé con Vicky, me casé con Vicky, me casé con mi madre, me casé con mi padre, me casé con mi suegro y me casé con mi suegra, porque allí opinaba todo el mundo. Pero esa es nuestra herencia, como a todos, tenemos una influencia. Ella trae los de su casa y yo traigo la herencia de los de la mía. Entonces así era. Siempre me decía Vicky, tú estás muy mal acostumbrada, porque a mi madre yo nunca planché una camisa, ni un pantalón. Porque mi madre me tenía todo, yo me levantaba aunque fuera drogadito y me tenía allí las cosas. Esa fue mi herencia. Estaba pensando un inútil. Pero es que esa es nuestra herencia, esa es nuestra realidad. Y yo no puedo comparar a mi esposa con lo que mi madre hacía conmigo. Primero, que mi esposa no es mi madre. Pero las madres, en su afán de cuidar de los hijos, lo que hacen son hijos tontos. En ese sentido. Yo nunca fregara un plato. Yo no solo tenía madre, tenía 2 hermanas. Y fregaba a todo el mundo menos yo. Yo estábamos en la mesa y faltaba la gaseosa. Y mi madre me decía, vete a echar una carrera y vete a la gaseosa. Y yo iría encantado, porque a mí me gustaba correr y Pero mi padre decía, no hay 2 niñas aquí. Y no iba por la gaseosa, iba mi hermana. Pero esa es nuestra herencia natural, esa es nuestra herencia carnal. Eso es lo que yo he heredado. Por ejemplo, hay más cosas, pero es un ejemplo para que entendamos. Pero tenemos que borrar esa situación de que nosotros pensamos o creemos que nuestra herencia natural vale para algo, no vale absolutamente para nada delante de Dios. Nuestra herencia tiene que ser la de Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Y ahora sí nos vamos a Corintios y dice, en el 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Se siembra en el cuerpo animal y se resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. De esto estamos hablando. De que tenemos que ir a la resurrección de nuestro cuerpo espiritual. ¿Para qué? Para resucitar en gloria y no en deshonra. En el cuerpo natural solo hay deshonra. Y lo último de nuestras vidas es que nos muramos y el cuerpo se pudra. Y ahí no hay ninguna honra, no hay ninguna gloria. Y esa es nuestra vida natural. Pero nuestra vida espiritual dice que es sin incorrupción y que se resucita en poder. Pero la resurrección en poder no es cuando nos muramos. La resurrección en poder es aquí y ahora. Porque para eso es nuestra herencia, para aquí y para ahora. ¿Para qué? Para que nos sepamos conducir y vivir conforme a lo que Cristo vivió. Y no podemos andar en la tierra como mendigos, independientemente del área financiera o del área emocional. Somos, como dice Romanos, más que vencedores en Cristo Jesús, porque nuestra herencia es incorruptible. Y nuestra herencia es la que nos lleva a vivir y a funcionar conforme a lo que Cristo nos ha dicho, fuera de las obras de la carne, que no tienen nada que ver. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí cuando dice esto, el primer Adán, alma viviente, quiere decir que es una persona que fuera del espíritu se convirtió en una persona animada, guiada y implementada en todo lo que el alma es. El mundo de las emociones, el mundo de la mente, el mundo del conocimiento carnal y el mundo de las sensaciones que uno tiene. Por eso la gente, los cristianos y los no cristianos, cuando les sucede una cosa, su primera determinación y su primera salida es funcionar conforme a su alma, al mundo de sus emociones y al mundo de sus sensaciones. Por eso Adán pasó de ser una persona en un estado privilegiado de vivir y de estar con Dios y de ser conforme al Espíritu de Dios a ser simplemente un hombre almático, como somos todos los demás, porque esa es nuestra herencia genética. Hombres almáticos,
que deciden y hacen conforme a lo que están sintiendo o pensando en un determinado momento. Pero eso no es un hombre espiritual, porque después sigue diciendo, y un segundo Adán, fíjate qué curioso, le llama a Cristo segundo Adán. ¿Por qué? Porque en el segundo Adán, que no es el primero, recuperamos el primer estado. Y el único y verdadero Adán es Cristo, porque es el único que nos justificó, y es el único que hizo lo que Adán tenía que hacer y que no hizo. Cristo es el único que hizo lo que Adán tenía que hacer y que no hizo. Porque nuestra herencia en Adán sería la de Cristo, si Adán hiciera lo que tenía que hacer. Pero se fue conforme a su deseo, a su anhelo, a su historia y a su movida, a dejarse influenciar por las corrientes de Eva. Pero tiene la misma situación que tenemos nosotros. Y a veces aceptamos a Cristo, sí, bueno, yo acepto a Cristo, tal. Siempre aceptamos a Cristo para salvarnos. Siempre, todo lo bueno, si Cristo me va a traer paz, si me va a traer no sé qué, si voy a ser más, si voy a pum pum. Siempre por egoísmo aceptamos a Cristo. No es por otra cosa. Es porque necesitamos ser salvados de algo. No sé de qué, cada uno. Yo sí sabía de que tenía que ser salvado, yo más que ninguno. Pero en realidad eso es lo que hacemos por egoísmo. Pero tenemos que entender nuestra identidad en Cristo para saber lo que Cristo supuso al ser el segundo Adán, de recuperar todo aquello que el primer Adán no fue capaz de darnos. Si el primer Adán se conformara o se hiciera como Cristo, nuestra herencia sería ahora otra. Sería otra. Estaríamos en un mundo distinto, estaríamos en una situación distinta, porque nuestra herencia no sería la que es, sería otra, mucho mayor. ¿Cuál es esa otra? La que ahora sí nos da en el segundo Adán, o sea, en Cristo, la posibilidad de ser y de restaurar y de volver a traer todo aquello que estaba en el primer estado. Yo me acuerdo cuando me convertí, que dejé el testimonio por la mitad. Me fui a Reto en el año 90, como os dije antes, escapándome de las cosas. Y yo me encontré allí con que Dios me sorprendió. Yo había ido al colegio de los hermanos maristas Cristo Rey durante muchos años. O sea, yo tenía enseñanza religiosa en ese sentido. Estuve hasta los 16 años o algo así. Luego marché corriendo, pero bueno. Pero yo tenía cierta enseñanza religiosa, cierto entender de algunas cosas. Bueno, entender, no sé si se puede decir entender. Pero sí me habían criado conforme a esto. Pero a mí Dios me sorprendió cuando yo llegué a Reto. Cuando yo vi a gente que casi no sabía ni leer, que se trababan cuando leían, que no tenían mucho conocimiento sobre nada, sobre cosas, que solo sabían robar, abrir puertas, drogarse y cosas así, pero me hablaban de Dios, digo yo, pero esto es imposible, ¿no? Si las personas preparadas, como los escribas y fariseos, o como los hermanos maristas, o como lo que fuera, no eran capaces de transmitir a mi corazón nada desde el Espíritu, como esta gente, que en realidad no son nada, como dice en Corintios, lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo sabio. A lo sabio que según el mundo, la sabiduría del mundo no vale para nada, la herencia del mundo no vale para nada. Tenemos que hacernos aceptos de la herencia de Cristo. Cuando yo vi a esta gente, cuando yo vi a estas personas que me hablaban, que lo único que querían era cuidarme, que lo único que querían era que yo en mi vida alcanzase una dimensión distinta a la que tenía, a mí mi mundo se cayó por el suelo. Todo eso que yo había guardado con celo, como guardas con celo, no, mis padres, cuidado. Mi padre siempre fue un hombre honesto, mi madre fue una curranta, mi hermana es esto, mi hermana es lo otro, mi cuñado es médico, mi otro cuñado es director de Vodafone, el otro. Siempre andamos guardando esas cosas del mundo como si eso fuera algo. Y eso no es nada. Eso no es nada, porque la herencia que es como si eres el hijo de Amancio Ortega, me da exactamente igual. Porque no es nada, no es nada. Eso es una herencia genética, que tú tienes la virtud o la suerte de nacer aquí como de nacer en otro país. Pero eso no es nada. La única herencia que tenemos que buscar y guardar es la herencia de Cristo. El hacernos como Cristo, el alcanzar su carácter, su forma, su conocimiento. Pero para eso hay que morir a lo otro. Dice que el que quiera seguirme, coja su cruz y sígame. Y nuestra cruz es todo aquello que traemos desde el alma, incluso nuestros propios pensamientos y deseos.
y a veces consideramos lícitas cosas que no lo son. Pues yo me convertí con 2 meses de escuchar la palabra, con 2 meses, 2 meses. Yo sé que allí se vivió una situación especial conforme a lo que era el Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo en donde yo estaba en ese momento. Pero no podemos hacernos oidores y no hacedores. Yo siempre quise poner por práctica lo que la Biblia dice. No siempre lo hice, está claro. Porque justo no hay ninguno. Pero nuestro corazón y nuestro deseo y nuestro anhelo tiene que ser conocer a Dios por medio de las cosas, por medio de la palabra, por medio de lo que en realidad somos capaces a morir a nosotros mismos. No es las cosas que haces, son las cosas a las que mueres. Dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Encontraron unas semillas en una tumba que tenía más de 2000 años, unas semillas así chiquitinas. Y hicieron una prueba, dijeron, estas semillas tienen que estar, no pueden ser fructíferas, no pueden funcionar. Pues las metieron en tierra, le echaron agua y germinó. Tú fíjate, no se pudrieron, porque la semilla, que es la palabra, es eterna, siempre va a funcionar. Ahora, hasta que no cae en el corazón y no es regada por la influencia del Espíritu Santo, jamás podrá germinar, jamás podrá llevar fruto, jamás podrá llevar nada. Será semilla muerta. Pero esa semilla es la que hay que implantar en los corazones. Y es la que hay que regar. ¿Con qué? Con la influencia del Espíritu Santo y de la palabra en nosotros, para que tome vida. No podemos olvidarnos de las cosas, no podemos, bueno, sí, estuvo muy bonito y ahora salgo por la puerta y ya, y a ver, ¿qué mueble hay aquí? Que está muy bien, pero que no es eso. Nuestra vida tiene que estar entendida de estas cosas y tenemos que saber que solo podemos depender de Dios para nuestra vida. Yo no considero otra cosa. No hay vida más espectacular, más abierta, más creíble que la vida en Dios. La vida del mundo no vale. Vas según las corrientes, vas según las movidas. No hay nada mejor que estar con Dios. No podemos perder la posición, no podemos perder el entender de esto. Fuera de Dios no hay nada. Tenemos que recobrar este estado, tenemos que recobrar esta situación. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean fructificadas, para que nuestras vidas sean felices, para que nuestras vidas tengan propósito. Si no, nuestras vidas no tienen propósito. Y saber morir a lo nuestro, morir a nuestra propia identidad, morir a nuestra propia vida, morir a nuestra propia historia. A veces estamos demasiado apegados a las cosas del mundo, a las emociones, a las familias, a las historias. Yo tengo a mi madre ahí, no la voy a ver hace 2 meses. No quiere decir que hagáis eso. Pero yo sé que está bien cuidada y está bien y a veces hablo con ella. Pero no podemos estar apegados tan íntimamente a eso. Apeguémonos a Cristo. Apeguémonos a Dios. Apeguémonos a la influencia del Espíritu Santo en nosotros que va a poder transformar y cambiar todo aquello que es intransformable de ninguna manera. Mira, yo me pasé años intentando perdonar cosas. Tanto de mí como en otros. Pero cuando a mí en un momento concreto, en 2 minutos, yo siento que Dios me perdona, yo ya no puedo tener rencor. Yo ya no puedo tener nada contra nadie, ni me puedo permitir el privilegio de no perdonar a nadie. Porque si yo inmerecidamente soy perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para establecer un juicio, como leíamos antes de los escribas y fariseos, siendo mucho mejores que yo en la carne, ya que cumplían todos los requisitos o casi todos los requisitos según la ley? No podemos permitirnos el lujo de no experimentar aquello que Dios trae a nosotros para que nosotros podamos ser transformados. Un momento en la presencia de Dios es más importante que todas las intenciones que puedas tener tú durante años. Ya te puedes empepinar a que tú te esfuerces en hacer algo, te esfuerces en querer conseguir que tu alma se quede liberada de cosas que si no es en Dios, en la vida te estarás liberado. Pero en Dios es en un minuto. En nada. Cuando tú entiendes la presencia de Dios en tu vida, todo lo demás se desvanece. Carece de sentido. No importa. ¿Por qué? Porque solo quieres su presencia.
porque si solo quieres esa empatía que Dios te brinda para que tú entiendas que no es por lo que tú hagas, sino que es por lo que tú crees. ¿Me comprendéis? Sí. La herencia genuina es la del segundo Adán. Olvidaros del primer Adán, era un badulaque. El segundo Adán, Cristo es la herencia. Cristo es todo. Cristo es la situación, es el unigénito, pero se convierte en el primogénito por la herencia de muchos. Y en Hebreos dice que tuvo que aprender obediencia para llevar a muchos a la salvación. Él no nació aprendido. Jesús, era Jesucito. No era un hombre hasta que fue el Cristo. Después de muerto, después de crucificado, después de resucitado, fue el Cristo. Pero de momento era Jesús, era hombre, aprendiendo en obediencia. Él que todo aquello que el Padre le enseñaba. ¿Para qué? Para hacerlo el auténtico Adán, para hacerlo el auténtico predecesor de nuestra herencia espiritual, incorruptible, como dice aquí en 1 Corintios. ¿Vale? Pensad en esto, hombre, porque una vez que tú entras en la posición, una vez que tú entras en el estado, ya es distinto, ya es distinto. Ya estás en el estado, ya estás en la situación. No me acuerdo cuando fui a ver a los Rolling Stones en el año 82. ¿Sabes cuánta gente se quedó fuera del estadio? Miles se quedaron fuera del estadio, pero yo estaba dentro. Os pongo esta imagen estúpida para que entendamos lo que es estar dentro y lo que no es estar. ¿Comprendéis? Si no estás, tienes que procurar estar. Y si estás, guárdate la herencia, guárdate aquello que Cristo quiere poner en ti. Y aprende a morir a tus situaciones, a tu mente, a tu condición almática y natural que te dice cosas que al final no son más que trapos de inmundicia. Y buscamos nuestra propia justicia y justificamos nuestras propias obras diciendo, bueno, pues si yo estoy aquí trabajando, pues yo me merezco esto o lo otro. Olvídate. Aquí nadie se merece nada. Y por el contrario, nos merecemos todo. Es así. Ni nadie es más que nadie. Todos estamos en el mismo sentir, o debemos de estar en el mismo sentir, de que la herencia es repartida entre los hijos. Y todo es de todo. Todo es de todo. ¿Qué me iba a decir a mí? Un tío que estuvo tantas veces preso, tantas veces con problemas, tantas veces con historias, que yo pudiese llegar a la situación del Estado de poder adherirme en Dios por medio de Cristo. Sí, independientemente de las cosas, que no importa mucho. Pero del estado espiritual que yo puedo tener el privilegio de obtener, como cada uno de nosotros. Ese es de nosotros el que lo tengamos o no. Yo ya te digo, yo me convertí con 2 meses. Y yo cuando llegué a Reto le sacudí a 5 o a 6. O sea, no era un alma de la caridad. A 5 o a 6 le sacudí. Ahora soy amigo aún de uno. Algunos ya los perdí de vista, pero había uno que era pastor, se llamaba Douglas. A ese le corrí con un cuchillo que no ves cómo corría el hombre por allí, por los campos. O sea, yo no nací así, porque a lo mejor me veis y pensáis que nací así como soy ahora. Pero nací en Cristo, nací en otra situación, en otra posición que me libró de todo aquello. Si no, para mí era imposible librarme no solo de eso, sino de ataques mentales, de rollos de la cabeza, de situaciones de falta de perdón, o de egoísmo, o de odio incluso contra personas. Que nadie está libre de ellas en el terreno natural. Pero tenemos que ser, o por lo menos entender, que al entrar en esa otra dimensión, nos podemos librar de todo aquello, de todo aquel peso de pecado que nos asedia, que muchas veces oro y digo, para ponernos en una posición distinta, porque lo que importa en realidad es el estado y es la posición que nosotros podamos adquirir en Cristo. Lo demás es herencia genética, lo demás son cosas del mundo y lo demás son cosas de la carne y del alma. Y somos guiados por el alma. Y nos enfadamos y al rato nos reímos y al rato nos volvemos a enfadar y al rato nos volvemos a reír. Y estamos siempre en un tormento y en un torbellino de emociones que no lo entiende eso nadie. Ni los psicólogos lo entienden, yo creo.
somos un ir y venir terrible. Pero en Cristo no es así, en Cristo no existe esa situación. O aunque existe, nos da la capacidad y la influencia como para no dejarnos afectar de una manera tan exagerada. Y de ser un poco entendidos y de ser un poco, y tener un criterio y tener un pensamiento y tener una forma. Me estoy cansando de escucharme. Bueno, entendimos, ¿no? Más o menos. Pues ese era el batiburrillo. A ver, Isaías 64, no sé qué venía aquí, porque tengo las cosas un poco revueltas. A ver. Bueno, sí, es lo de, en el 6, es lo de... En el 5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en sus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Tú fíjate lo que dice ahí. Y esa es la situación que Isaías le reveló a Dios para que el mundo entendiese lo que pasaba, porque creían más en estas cosas que en hacerse firmes en la promesa de Cristo. Porque ellos vivieron conforme a la promesa, los que quisieron o los que pudieron. Porque no estaban en una situación inferior a nosotros, porque la promesa se haya cumplido posteriormente a lo que aquí dice. Pero en ellos se cumplió más la fe. Dice, los que esperaron en justicia, los que esperaron la promesa, los que entendieron lo que era la fe, lo que era creer lo que Dios había de traer, que aún no había traído, pero que vino después. Bueno, pues yo creo que nada más. Vale. Pues pensar en estas cosas, porque al final esto es lo que trae vida a nuestros corazones, esto es lo que trae paz y sosiego a lo que realmente Dios quiere traer. Al recordar de donde me sacaste, inclino mi rostro, mi alma no deja de adorarte y enseñar de mi agradecimiento, servir por amor es mi deseo constante.
trabajos de amor, constantes en la esperanza, seguros en ti, Señor, constantes en las obras de fe y trabajos de amor, constantes en la esperanza, seguros en ti, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios. Sí, Padre, muchas gracias por la herencia que nos das, porque los frutos de tu sacrificio, Cristo, han tenido lugar en nosotros. Somos el fruto de tu justicia, los que creemos, los que sabemos que tu sacrificio no ha sido en vano, y que gracias a él nos haces aceptos del amado. Nada puede igualarse a eso. El precio de tu sangre, el precio de tu vida dada voluntariamente por rescate de muchos, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, donde hemos hallado el oportuno socorro a nuestra herencia, a nuestra vida. Te adoramos, te bendecimos. Ayúdanos a guardar y a retener tu palabra en nuestras mentes y a saber bajarla a nuestros corazones para que haga el fruto espiritual por lo cual ha sido lanzada. Gracias que nos cuidas, que nos ayudas, que pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Te adoramos, Rey de Reyes, te exaltamos, acudimos al llamado del Señor por tu presencia, por tu presencia, por tu presencia hoy, Señor. Soy tu deudor, soy tu deudor, soy tu deudor. Uribaca se llama Gene.